bienvenidos un día más al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Hoy martes 7 de diciembre lo hacemos desde un plató diferente, estamos en el Castillo de San José en Arrecife, uno de los centros de cultura del Cabildo, de uno de los centros turísticos del Cabildo. Me acompaña esta mañana para empezar el programa Toñín Ramos. Él es miembro del Consejo Asesor Honorífico de los Centros Turísticos. Bueno, ahora van a saber por qué, porque tiene un recorrido largo alrededor de los mismos. Bienvenido, Toñín, ¿qué tal está? Buenos días. Pues estoy bien, con las vacunas. Como estamos todos atentos. Tratando de cuidarse mucho de la COVID-19 pero en estos momentos me encuentro bien y con ganas de hacer cosas y de ilusión. Así se le ve con salud y bien. Todos estamos ahí bien pendientes de la pandemia, como no puede ser de otra manera. Tremendo. Todos bien vacunados, todos esperando el refuerzo y todos siguiendo las recomendaciones que nos hacen las instituciones. Eso es lo que hacemos ahora. Bueno, antes de empezar a interesarme por su vinculación con los centros turísticos, ¿cuál es exactamente la función del órgano asesor honorífico en los centros? La función de ese órgano es cuando el consejero de los centros turísticos de 3 en 3 meses aproximadamente nos llama y entonces hacemos una reunión de la cual opinamos sobre cómo van los centros, su mantenimiento, su conservación, su funcionamiento y ayudamos a la empresa a que las cosas estén como César así las creó, las dejó y a su vez cómo evolucionamos sin tener que romper nada, todo lo contrario, mantenerlo, cuidarlo y ponerlo a la disposición del disfrute de la humanidad, cuidando lo nuestro. Ajá. Yo no sé si después de esa vinculación suya de tantas décadas en los centros, por eso es miembro de este consejo, ¿piensa que se sigue manteniendo lo que ideó en su día César Manrique? Sí, claro, los centros sí, está perfectamente cuidado, perfectamente mantenido, su filosofía sigue en pie, sigue funcionando perfectamente. Lo que es los centros turísticos y luego pues está la zona que nosotros decimos hostelería, que bueno, tiene a veces sus altos y sus bajos, pero bueno, con esta pandemia todo el mundo tiene altos y bajos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, la filosofía de los centros en sí está intacta. Empezó trabajando muy joven en los centros turísticos. Yo no sé cómo recuerda ese momento. ¿Tiene el recuerdo de cómo llegó hasta allí? Sí, claro. Yo trabajaba aprendiendo la profesión de electricista en un taller que íbamos todos los electricistas a aprender, se llamaba el taller de Antonio Mesa. Allí fue el perito del Cabildo, Antonio Manchado, a buscarme para ir a trabajar al Cabildo, a los centros turísticos. En ese entonces estábamos en las 4 esquinas, el Parque Móvil. Sí. Y entonces desde allí ya pasé a los Años del Agua y ya me incorporé directamente al equipo de Jesús Soto, el cual estaba incorporado ya al equipo de Luis Morales y César Manrique, perdón. Bueno, yo no sé, el haber trabajado directamente con todos esos artistas, ¿qué supuso para usted? Bueno, en principio era una cosa extraña. Llegas de La Vega, el barrio donde yo nací y viví, no conocía nada de esto, aún menos el tema del arte. Fue Lanzarote en los años 60, 70, todavía estábamos un poco patinando en este aspecto, Sí. Y encontrarme en un lugar ya como era el Cabildo, intentando de hacer cosas para mejorar la economía y la supervivencia de nuestro pueblo. Primero nos encontramos con la Cueva de los Verdes y luego ya empezamos en los Años del Agua, y después ya fuimos a las Montañas del Fuego, ya vinimos al monumento, al mirador, vinimos al Museo Internacional de Arte Contemporáneo Castillo de San José, que es donde nos encontramos, y luego nos fuimos al Jardín de Cángel. Eso ha sido una experiencia maravillosa para mí y yo creo que para todo el mundo. Ese contacto directo, entiendo, bueno, no sé si directo, pero el haber podido tener la oportunidad de conocerlo en algún momento, tanto a César como a Soto, como a todos estos, no sé, creo que se lo queda como un buen recuerdo, ¿no? Eso era diario. Ese contacto, ¿no? No era hoy, el mes que viene, no, era diario. De hecho, cuando César necesitaba ir a las Montañas del Fuego
o necesitaba ir al Golfo o al Monumento, o aquí, al Castillo me llamaba, y yo tenía que ir a buscarlo a Taichi. Él vivía en Taichi, donde estaba hoy la fundación. Sí. Y de allí pues veníamos a ver centros turísticos, ¿no? Y bueno, yo vi a aquel hombre, primero para mí era una persona, como usted, como yo, normalito, y después descubrí que era otra cosa, que era un artista. Y más adelante, con toda su genialidad, su capacidad, su energía, me di cuenta que era un genio. Teníamos a nuestro lado un genio que nos enseñó a vivir, nos enseñó a ver, nos enseñó a apreciar nuestra isla, nuestra arquitectura, nuestro color, nuestro paisaje. Y él decía que había que defender nuestra arquitectura, nuestro color, nuestro paisaje, nuestra cultura, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Tendrá un montón de anécdotas que contar, ¿no? Sí, pero en tan poco tiempo ahora Hay no, poco tiempo, exactamente. Pero sí me gustaría saber, ¿cree que los lanzaroteños nosotros seguimos valorando ese legado que nos dejó César Manrique? Sí, creo que sí. Más bien las personas un poco más avanzadas en edad que vivieron lo de la pesca, o sea, acuérdate que Lanzarote vivíamos de la pesca de Puerto Nao, Sí. y después pues del campo, de las cebollas, de las patatas, de las sandías y todas estas cosas, y luego ya pasemos a un mundo que es muy diferente, que se llamaba turismo, no sabíamos lo que era en ese entonces, hoy ya conocemos perfectamente esa frase y ese concepto, y a partir de ahí, pues yo creo que el lanzaroteño está orgulloso de sus centros turísticos, y lo que sí les digo es que los cuiden, que cuiden a su isla, que la tengan limpia, que no permitan que nadie altere nada. Bien, sí. Para el recuerdo y para que el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos sea el mismo que el que hoy tenemos nosotros. Claro. ¿Cree que existe algún riesgo de que los centros pierdan esa idiosincrasia con el tiempo? Yo creo que no, porque espero que todas las personas que vayan sustituyendo en las instituciones sigan cogiendo la filosofía que ya tenemos y que funciona y que a nivel internacional es un éxito. Y cambiarla para a lo mejor ser mejor o no, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos. Evidentemente, y evolucionar manteniendo siempre esa Siempre idiosincrasia. evolucionando en mejorar siempre. Toñín, usted también tiene otra casa, por decirlo así de alguna manera, que es la Sociedad Torrelavega. Sí. Creo que forma parte incluso de la Junta Directiva, ¿no? En estos momentos soy el presidente. Es el presidente, muy bien. Yo no sé si en estos tiempos en los que andamos todavía existe hueco para una sociedad como la de la Torrelavega, o por poner un ejemplo, la democracia. Sí existe hueco. Lo que ocurre es que a veces es incomprensible que las instituciones no se acuerden que hubieron estas sociedades en el principio, ¿no? Esta nace en el 44, la democracia nace antes, y el Real Club Náutico también. Fueron sociedades pioneras y las que llevaban la voz cantante en la isla, en la cultura, en la economía, y de ahí salía hasta incluso todas las personas que iban a las instituciones, ¿no? Y deben ser un poquito más cuidadas estas sociedades. La de Torrelavega, por ejemplo, trabaja el mundo del deporte y de la cultura, de las tradiciones y de las costumbres. De hecho, anoche hicimos el canto a la Navidad, que todos los años se hace. El año pasado no, porque la desgracia de esta enfermedad que tenemos no nos permiten cosas. Y ayer, bueno, de acuerdo con las normas, que allí caben como 150 personas sentadas, tuvimos que poner nada más que 60. Aquello se llenó y llamaba mucha gente para venir, fue un éxito tremendo. Coros y Danza hizo un repaso a los villancicos de ellos y otros, que fue maravilloso aquello, ¿no? Y bueno, invito a todo el mundo que quiera ver el portal que Lali Valiente ha diseñado con el equipo del Torrelavega y toda la decoración navideña, para que lo puedan ver de 5:30 a 10 de la noche, que no vayan todos juntos porque si no, no van a entrar. No, hay que tener ese respeto, por supuesto. Y algo más de la programación, ayer se inauguraba, digamos, el programa con incluso el Belén. ¿Algún acto más destacado? Ahora mismo estamos pendientes porque nosotros, ayer, la ciudad a partir de todos estos años ha tenido 9 presidentes, todos muy importantes, pero recordemos a un amigo que se nos fue dentro de esta pandemia, que se llamaba Edmundo de la O,
Y el acto de noche era como un homenaje a todos ellos, y en especial al mundo de la O, amigo, que yo he querido mucho. Y que seguimos. Bueno, no se emocione, aquí esta pandemia nos ha dejado algunas cosillas malas, Sí. pero hay que tirar para adelante. Toñín, muchísimas gracias por su tiempo, me alegro mucho de haber hablado con usted. Yo no sé si todavía siente emoción por venir a alguno de los centros turísticos. Sí, claro, cada vez que los pisos, ¿Sí? trabajé en ellos de una manera... Bueno, mira, ¿Cuántos te voy a años decir no lo una dije? cosa. ¿Sí? Hay una cosa que en los años 60, 70, 80 no existían los almanaques, Lanzarote ni los relojes. Después vinieron los indios y ya teníamos los Casios. Entonces, claro, de lunes a domingo nosotros empezábamos a las 7 de la mañana y las guaguas eran los camiones del Cabildo. Nos metían en las cajas, las carreteras no existían, todo eran de arena, y entonces nos llevaban a los centros y nunca sabíamos cuándo volvíamos. Volvíamos cada vez que Soto se cansaba, o César se cansaba, y vámonos. Y podía ser las 12 de la mañana, las 12 de la noche, y a lo mejor llegaba a mi casa a las 2 de la mañana y a las 4 ya me estaba buscando para volver a los jameos o para volver a la montaña, y como yo todos. Pues después teníamos también un equipo de gente maravillosa, como era Feliciano Luzardo, Martín Martín, después estaba Gregorio, estaba también Luis Morales con un equipo tremendo, y todo esto nunca pedíamos ni sabíamos el sueldo a fin de mes. Nosotros íbamos a un coche del Cabildo con una maleta de madera, con los sobritos, y fulano te daba un sobre. Y dentro iban las perritas que te tocaban ese mes. Ni hora, ni... Bueno, teníamos una nómina, pero estábamos tan ilusionados y enamorados de nuestro trabajo, de nuestra tierra, que lo que nos daba era para nosotros un montón. Hemos cambiado evidentemente, como así tenía que ser, pero entiendo la ilusión por haber formado parte de lo que se estaba cosiendo allí, de lo que se estaba formando. Claro, es que tú imagínate llegar a un sitio como Jameos del Agua y mirar para debajo y ver aquello que era un vertedero, claro, donde se visitaba a veces gente del pueblo de Aría para hacer asaderos y cosas de esas. Y yo, ¿qué pinto aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí en una cueva de esta? Que aquello nos costó lágrimas y sudor para poder llegar a ser lo que hoy es el lugar, uno de los lugares más bonitos que para mí del mundo. Sin duda, y para mí también, Bueno, un placer haber charlado este ratito con usted. Cuídese mucho, espero volver a verle pronto. Cuando usted quiera, a su disposición. Muchísimas gracias. Dejamos de lado los recuerdos de Toñín y ahora ya vamos a pasar a hablar de gastronomía, porque si hay algo que tiene de bueno también los centros turísticos es su gastronomía. Esta mañana justamente estamos con el chef del restaurante del Castillo de San José, Pedro Luis García, a quien paso a saludar. Bienvenido, Pedro Luis, ¿qué tal estás? Encantado. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a hablar de gastronomía y también me acompaña una vez más Orlando Ortega, que es el chef asesor de los restaurantes de los centros turísticos. Bienvenido, agradecido de tu presencia una vez más. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí disfrutando como siempre, entre comillas, porque bueno, ya están los tiempos como están y ahí está uno un poco nervioso a veces, pero bueno. Sí, no me extraña nada, porque nos suben, nos bajan, sí, que si ahora tenemos esta capacidad, que si no. Pero bueno, seguimos trabajando con ilusión y entiendo que también lo de la emoción, trabajar desde un sitio como este, Pedro Luis, tú que lo disfrutas a diario, tiene que ser un lujo, ¿no? Es un lujo, sí. La verdad que sí, tenemos unas vistas y el centro en sí es una maravilla. Sí. Bueno, vamos a hablar de gastronomía, de lo que vamos a tener previsto para estas próximas semanas. Son fiestas navideñas. No sé si ustedes tienen algún cambio dentro de la carta. Bueno, estamos trabajando en ello, en algún cambio y demás. De momento tenemos la misma carta todavía, pero se está trabajando en nuevos platos, nuevos ingredientes y demás, sí. Claro, porque evidentemente cuando uno basa la gastronomía en el producto local también hay que tener muy en cuenta lo nuevo que hay de temporada, ¿no? Orlando, sí, de eso también sabes tú mucho. Sí, aquí aprovechamos la gran ola que nos ha llegado, que sí, ha sido la entrada de Pedro en la cocina, dirigiéndola, y con las ideas que tiene, y bueno, la verdad es que cuando has dicho eso de disfrutar en un sitio tal, él es un buen ejemplo de esto. A él le encanta estar aquí y creo que lo disfruta como todo el equipo del Castillo. Y sí que es cierto que estamos ya trabajando nuevas sorpresas con este empuje que lleva Pedro,
y en nuevos platos para un poco ir perfilando la oferta gastronómica del castillo. Pero espera que me estoy perdiendo, Pedro, ¿es que acabas de incorporarte hace poco o qué? Vamos a ver, yo en los centros llevo 22 años. Yo ya estuve aquí en Castillo, estuve una temporada de 5 años y la empresa ha querido volver a contar conmigo para volver a llevar la dirección de la cocina y bueno, ¿qué no decir que sí? Bueno, te felicito muchísimo porque además, como ahí. estaba diciendo Orlando, si disfrutas tanto del trabajo, seguro que algo bueno Me gusta lo que saldrá. hago y disfruto con ello. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos de temporada ahora, Orlando? Bueno, pues en pescados aquí en la isla, pues como siempre la sama, ahora están empezando a entrar algo de merluza, este tipo de, bueno, en marisco también, que hay desde cangrejos a centollos, al carabinero también de Lanzarote, a todos esos productos que, bueno, puntualmente los tocaremos si nos dejan ustedes. Y bueno, en verduras ahora empiezan los tomates, hay que empezar a imaginarnos algún plato con este tipo de productos. Las papas, por supuesto, que bueno, ya están empezando ya a entrar, todavía Justo están un esta poco... mañana estaba leyendo en el perfil de la papa de los valles. Vamos a empezar a recolectar. Sí, ya se están viendo algunas, todavía los Pocas precios... todavía, pero sí, Ajá. los se precios está están Bueno, todavía los precios por ahí... Para pero la bueno. mesa de Navidad la tenemos, ¿no? Sí, esperamos que sí. Entonces, los cambios que van surgiendo en la carta, pues dependiendo del producto que vaya llegando. Lo que sí creo que va a haber es algo especial para Navidad, algún menú degustación. Sí, hemos creado dentro de los mismos platos de la carta, hemos creado 3 menús de degustación o menús cerrados y de hecho hay uno que es de degustación y la verdad que está muy bien, tanto de precio como lo que ofrecemos, está muy bien diseñado. A ver, cuéntame un poquito, una pincelada solo que Son lo que hay, dos menús convencionales. lo que hay que venir es a probarlo. Sí, por supuesto. Son dos menús convencionales. En los dos primeros tienes un entrante a elegir y en los segundos también un plato a elegir. Después un postre y la bebida incluida. Y el tercero, que es un poco donde más nos explayamos, pues son 4 entrantes. 4 entrantes y 2 segundos a compartir y un postre. No, los segundos son a compartir solo bueno, el formato del menú degustación es unos pequeños snacks, son 4 snacks, después 2 platos, 2 medias raciones, Sí, bueno. un pescado, una carne y después el postre. Y el postre. Bueno, porque hay que recordar que aparte de los locales, en la Navidad nos visitan muchas personas, algunas de ellas incluso para los días claves de Navidad, que ustedes tienen cerrado el restaurante, pero previamente sí que lo pueden degustar, ¿no? Sí, sí. La carta en sí está abierta todos los días y lo que sí es eso, en Navidades, pues ciertos días, porque llenamos el restaurante, cerramos esas noches para dar los menús de la cena de Navidad. Esto hablando del restaurante del Castillo, ¿fuera en el resto alguna otra novedad? El campesino, Orlando. no, seguimos todos igual. Ahora es época un poco de quedarse quietos, ir pensando y calentando motores para la siguiente temporada, pero son momentos en los que, bueno, recibes Imagen del Castillo, que es su época más fuerte, ¿no? En la que los grupos de empresa pues tocan mucho a la puerta y bueno, lo que queremos es agradar, ¿no? Sí, cenas de Navidad, Sí. Reuniones de amigos, de familias, que no se... Mucho viajero también, muchísimo viajero. Y bueno, esto en el campesino, van pues, un poco, el campesino no abren por la noche. Entonces, es otro tipo, es un concepto distinto. Sí, ellos también se están centrando también en eventos. Y bueno, aquí más el Castillo, pues un restaurante más convencional y bueno, como una cocina espectacular, excelente y bueno, y sobre todo, bueno, cocina y sala excelente. Creo que son conocidos. Por ahí van los cambios que se aproximan, ¿no? En volver a dar protagonismo a esa sala y que se identifique el Castillo con una gran sala y una gran cocina, ¿no? Es que si no hubiera una gran sala,
cojeaba la oferta, Sí, yo siempre lo digo. Siempre lo he dicho, la sala y cocina tiene que ir siempre de la misma sí. mano y un poco unidos para poder que cuando llegue el plato al cliente, tanto lo que salga de cocina, lo que le ofrezca el camarero, sea siempre lo mejor. Son unos profesionales tremendos. Sí. Yo soy muy fan de este restaurante, no por nada, sino porque está en Arrecife, vivo cerca, no tengo que coger mucho coche, no tengo tal, y entonces me gusta. Al final nuestros lugares favoritos Claro. tienen que ver, por supuesto, con el contenido, pero también con otros factores, ¿no? Y uno de ellos, y es muy importante, pues eso, la conveniencia que tengamos con ese lugar, ¿no? Que nos quede de paso, que lo tengamos un poco en la ruta, ¿no? Claro. Bueno, he dicho, no por nada, por mucho. Primero de todo porque hacen una buena cocina, es espectacular la sala y todo eso, y después ya por eso, porque está en mi zona. Que es una suerte tenerlo, claro, que es una suerte tenerlo. Pero total. Sí. Seguimos funcionando solamente por la noche y por el resto del día a través de oferta de cafetería, digamos, ¿o no? Bueno, no, estamos dando, todos los días damos almuerzo y cena. Sí. Bueno, perdón, damos jueves, viernes y sábado lo que es cena, servicio de cena. El resto de días damos servicio de almuerzo. Los dos únicos días que no damos carta, pero sí damos una carta de snap, son los lunes y martes, pero el resto de días pues se puede venir a degustar la carta. Muy bien. Orlando, no sabemos nada de, que todo el mundo me pregunta como si yo supiera algo, de la cafetería del almacén. Bueno, por el momento no, por el momento está es complicado. aquello, sí. Es complicado por un espacio muy reducido, ¿verdad? Bueno, hay que adaptarse también a las nuevas legislaciones y nuevas situaciones, ¿no? Y bueno, eso está en manos de Benjamín, que es el experto, el que tiene que dirigir, pero estoy seguro de que está en buenas manos. Bueno, un placer. Pedro, el plato que no podemos dejar de pasar en esta semana, que debemos de probar sí o sí, haznos una recomendación. No te puedo decir uno en concreto, pero tanto el solomillo con pimienta palmera, el atún tataki, las delicias, le hemos dado también una pequeña vuelta. El cordero. El cordero. También le hemos dado también una vueltita también, ¿sabes? La verdad que hay una oferta bastante rica. Se nota la mano de Pedro, además. ¿Sí? Pues claro que sí. Me han dejado un poco maquillarlo, darle un poquito Claro, cada chef tiene su cosa, ¿no? Claro, evidentemente. Es que es así, de eso se trata. Si no se notara ese toque, mal, ¿no? Sí, bueno, hay que siempre, no puedes estandarizar todo al 100%. Hay sí que lugares que los estandarizan y lo consiguen, pero yo creo que con nuestros aciertos y nuestros errores, al final se forma algo que es la atracción, ¿no? ¿Por qué vienes tú a un sitio o por qué no, no? Pues de eso se trata, ¿no? De marcar la personalidad dentro de un lugar que un poco nos empuja a eso, ¿no? Porque esto es tan grande, es tan el espíritu que tiene el castillo es tan grande, pues que nos empuja un poco pues a intentar nosotros estar ahí, ¿no? Exactamente, a mantener la cocina al mismo nivel que el resto del espacio, como no puede ser de otra manera, lo entiendo perfectamente. Bueno, un placer enorme que lleven el trabajo de Navidad con la misma alegría que hasta ahora, porque son días fuertecitos, ya no solo de empresas, sino de gente que se quiere reunir. Gracias como siempre, Orlando, un placer. Gracias. Bueno, de la gastronomía pasamos ahora a hablar de cultura. Me acompaña esta mañana María José Alcántara, que ya saben ustedes que es la directora de Imagen y Producción Cultural de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Bienvenida, María José, una vez más. Muchas gracias, un placer. Gracias por tu tiempo. Bueno, vamos a hablar hoy de un proyecto, de verdad que un programa. Yo anoche estuve ahí preparándome un poquito, leyéndomelo, me parece interesantísimo. Estamos hablando de Ser Mediación. A ver, es un programa de conferencias, talleres en torno al arte y la educación. Cuéntame un poco, ¿cómo surge la idea? A ver, voy a empezar por la palabra mediar, ¿no? Mediar es intervenir entre una o más personas, ¿no? Para abrir un debate o una discusión donde se resuelva algo, ¿no? Y con esa idea, que tendría que ser, o que creemos que sea la razón de ser de un museo, en este caso del MIAC, pues planteábamos cómo interactuar. Lo llevamos haciendo, yo voy a hacer un poco de memoria, lo llevamos haciendo desde que el museo cumplió los 25 años, se celebraba el 25 aniversario del año de la existencia del museo. Sí.
en vez de hacer un proyecto de, bueno, un poquito más al uso, de celebrar ese día, Sí. planteamos un proyecto que era la Bienal de Arte de Lanzarote. La Bienal lo que hizo fue posibilitar conectar con toda la ciudadanía, conectar con los agentes culturales, con los agentes sociales, con los artistas y poner en diálogo, o sea, no trabajar sobre nosotros, sobre el interior, sino trabajar desde dentro y fuera, ¿no? Poner en diálogo lo de dentro y lo de fuera. Y ese es un poco el camino y la directriz que nos rige ustedes se han propuesto para seguir adelante. La educación es la prioridad, la educación es la prioridad en esta sociedad. Manrique ya lo decía, una sociedad sin cultura está abocada al fracaso. Y este proyecto lo que ha intentado es trasladar la idea de que las disciplinas artísticas deben estar más presentes, el arte debe estar más presente en la educación. Y para eso hemos invitado a dos personas que creemos relevantes, María Caso y Tonina Cerdá. Una es la jefa del área de educación del Reina Sofía y la otra, Tonina, es responsable de programas educativos y programas públicos. Una maravilla, una programación increíble. Esto ocurrió el pasado sábado día 4, ¿no? Sí, hemos planificado, se ha planificado la invitación a dos responsables de museos importantes de este país para hablar de esa relación que hay entre arte y educación. María Caso es una persona que ha innovado en las cuestiones de la educación para amplificar las artes plásticas. Y ella trabaja como jefe de área de educación del Museo Reina Sofía. Es la jefa del área de educación. Ella es una persona muy interesante porque, además de ser productora cultural, ella lo que intenta con sus proyectos es desafiar esas divisiones entre arte y educación, ¿no? Entre lo académico y lo popular, entre la teoría y la práctica, y entonces intenta desarrollar una educación en la que se transformen los formatos de transmisión de conocimiento. Eso le ha dado, yo me gustaría decir de algunos proyectos de ella que creo que son muy interesantes, que uno es, por ejemplo, hacer la revolución en la educación, el espacio del aula como discurso, o la educación artística no son manualidades. Ella es una persona que se ha posicionado en contra del status quo de la educación y amplificar que la educación artística esté dentro de la educación. Como así tendría que ser. No deberíamos de estar ni siquiera debatiéndolo o haciendo mención, debería de estar normalizado, me parece a mí. Así es. Bueno, ella es una de las personas que abrieron este Ser Mediación junto a Tonina Cerdá Ripoll, que es ¿quién? Tonina Cerdá es la responsable de los programas públicos y educativos del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ella, ella es técnico del museo y ella se ha definido mucho por el empoderamiento, empoderar en la mediación. Empoderar en la mediación significa que, por ejemplo, el MACBA es un museo que está en un barrio conflictivo, es el Raval. Es un edificio que llega allí casi como un ovni en el centro de la ciudad de Barcelona y que han tenido que conectar, como es lógico, conectar con el barrio. Entonces los programas que resuelve y que desarrolla el MACBA siempre están enfocados a la conversión, a esa relación con la comunidad, a esa relación con la juventud, con todos los diferentes colectivos que la componen, diferentes nacionalidades, procedencias y demás. Entonces, bueno, creo que cada una ha hecho su intervención de manera individual. Primero habló Tonina y después María, y hay la posibilidad de intervenir el público. El público podrá intervenir en la sala, aunque han sido online, puede intervenir en la sala y la posibilidad de intercambiar opiniones. De hacernos partícipe un poco a todos, ¿verdad? Creo que es un magnífico comienzo de este programa, porque son dos grandes. Entonces me queda claro que la idea, la finalidad, digamos, un poco de este proyecto es hacer de la educación artística una herramienta de reflexión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para todos, ya no solamente para el alumnado al que... Claro, porque es que el arte está en todos sitios, o sea, no podemos parcelarlo, el arte está en el aula, está en la calle, está en la vida cotidiana, ¿no? Entonces se trata de eso, de que eso forme parte de nuestro día a día. Nosotros hemos ido a la Escuela de Arte, que es un poco nuestra mina, nuestro referente para trasladar todas esas ideas, y ellos son los que
ellos ahí tienen una educación artística, pero tienen que abrirse y abrirse a la comunidad. O sea, el arte no es una cosa aislada, no forma parte de una cosa, de un monolito, está abierta a tiene que estar abierta a toda la comunidad, y así es lo que los museos tienen que plantearse. Yo creo que ustedes, los expertos, los directores de museos, todo el personal que hay alrededor, ya empiezan a hacer ese gran trabajo que es también acercar a toda la ciudadanía, el que no nos creamos que el status quo que mencionabas ahora, que el arte no es apto para todo el mundo, no, todos podemos disfrutar de él. Y todos somos creativos. Y todos somos creativos. Hay un artista que es referente también en el museo, que es Joseph Beuys, decía, cada hombre, cada mujer un artista. Sí. Cada uno tiene ese potencial creativo que a veces desarrollamos, a veces no, pero todos tenemos esa opción. Y la educación forma parte de ese proyecto de creación, ¿no? También. Bueno, el próximo jueves y viernes ya sí empieza, digamos, un poco la programación física aquí en la isla, con varios talleres, ¿no? Empezamos con fotografía, taller Deriva Fotográfica, de manos de 2913, que es un colectivo que también me gusta mucho. Sí. Tenemos 3 talleres, el primero es, como dices, el del día 9 y 10, que empieza aquí en el MIAR, con el colectivo 2913, un proyecto que yo creo que ha sido fundamental para la isla, de artes visuales y fotografía y artes visuales. Ellos van a hacer una especie de deriva fotográfica, donde partiendo de la idea del edificio, caminen hacia el centro de la ciudad, trabajar sobre espacios o lugares o los no lugares que existen en la ciudad, poner el ojo, visibilizar algunos espacios que no son perceptibles por el usuario, por el que camina, y terminar eso con una especie de fanzine que se publicará y que recogerá todas esas vivencias que han tenido los 15 alumnos que han podido participar, que las plazas son reducidas. Son muy reducidas, hay que decir que también de manera gratuita. Sí, por eso yo creo que gratuito. Genial. Quiero decir antes de continuar que si oyen este ruido de fondo, evidentemente ven que estamos en el restaurante del Castillo de San José y hay público, bueno, que también es buena noticia, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho lo que hace 2913. Sí. Yo creo que han hecho una revolución en cuanto a los proyectos de artes visuales. Pasión. Sí. Yo creo que son gente muy dinámica, gente muy preparada, todo lo que han ido trayendo. Nosotros hemos colaborado con el museo con ellos en varias ocasiones y yo creo que son proyectos en los que tenemos que engancharnos siempre. Nosotros con la Bienal también es un proyecto que lleva ya muchas ediciones, ya pasamos la 10ª, vamos a la 11ª. Eso te iba a preguntar. Sí. Ahora lo comentamos. Ahora lo comentamos. Las inscripciones no les puedo asegurar que puedan encontrar plazas, pero pueden hacerlas a través de la web cactlanzarote.com. Después también vamos a tener un taller de radio, redes y comunicación. ¿De manos de quién? A ver, Radio Pimienta es una radio comunitaria que está radicada en Tenerife. Ellos plantean una visión de la radio muy diferenciada de la radio tal como la conocemos. Ellos trabajan mucho con la comunidad, que eso nos interesaba también. Han trabajado también con museos, que también es otra parte importante para ellos. Y bueno, ellos nos planteaban que normalmente los talleres los estábamos haciendo de 8 horas, pero ellos necesitaban 12 horas. Entonces son 3 días, 13, 14 y 15, en el Monumento al Campesino, en la Casa Museo del Campesino, y son 15 plazas, quizás ahora podremos ampliar, no lo sé. Aquí sí que hemos tenido colaboración con el área de juventud, porque la consejera Paula Corujo nos ha cedido el set de Radio Insular para trasladarlo a la Casa Museo del Campesino, porque lo que se pretende es dar herramientas para ver cómo hacer radio, pero también qué tipo de radio queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Aquí la comunicación dentro del mundo de la cultura juega un papel importante, me parece a mí. Sí, efectivamente. Bueno, como en casi todo. Y tejer redes con comunicación, con educación, eso es muy importante para un trabajo de radio, ¿no? Bueno, y por último, un taller de arte y sociedad que lo va a impartir María Laura Benavente. ¿Qué nos cuentas de ella? Ella la verdad es que es una investigadora y artista plástica también. Ella, yo la he conocido haciendo muchos proyectos en el TEA
y ha trabajado también con radio. Ella quiere hacer un taller un poco especial porque quiere poner en contacto artistas de la colección, artistas que pueden ya no estar, porque la mayoría de los artistas que están expuestos al menos ya no son artistas vivos, y hacer una especie de ficción que, por decir, bueno, pues puede estar Manrique y Millares hablando, por decir algo, ¿no? Y entonces crear una ficción a partir de un relato, que después se hagan podcasts experimentales con eso. Ella también quiere el entorno, quiere grabar el entorno del MIAC, grabar los sonidos del puerto, de la salina, todo lo que rodea al edificio, y poner, en ese caso son 14 plazas, porque quieren hacer parejas. O sea, eso se creará una especie de acción performativa, donde, bueno, los que van a hacer el taller serán los alter egos de los artistas y hablarán de su obra y tendrán, bueno, una ficción performativa. Bueno, una programación más que interesante. Yo no sé si les resultó complicado aunar en el espacio, porque con tanta gente maravillosa que hay por ahí haciendo cosas interesantes, la elección a veces debe de resultar complicada, ¿no? Queríamos trabajar con gente de aquí, y 29-13 desde luego, y también con gente que esté experimentando cosas posibles y además para acercarnos también a un público un público juvenil, ¿no? Un público que esté estudiando, alumnos de la Escuela de Arte, pero alumnos de bachiller. Pero yo creo que este tema de la radio, todo lo que sea experimentar también con la cámara de fotografía, con la cámara de vídeo, yo creo que están llamados a sentarse y a fijarse, porque son herramientas imprescindibles. Así es. ¿Será la primera edición de Ser Mediación? ¿Se va a quedar en el tiempo? ¿O por lo menos así lo pretenden? Sí, es que esa es la idea. De hecho, María Caso, que es una entusiasta, ella me estaba diciendo que el próximo año le gustaría participar y entrar en un diálogo con otra persona del MACBA, que ha habido un conflicto ahí también un poco en el MACBA por la salida de un director y la entrada de una nueva, que además Elvira Dangani, que es una persona que también conocemos y que hemos trabajado con ella, es una persona que viene de fuera, que ha estado trabajando muchos años en el CAN, hace tiempo, ha salido fuera, y queríamos entablar un diálogo. Hay personas que estaban ahí en ese proyecto del MACBA que salieron, y que a María le gustaría intercambiar y saber cuál ha sido ese proceso para que las cosas cambiaran de esa manera, ¿no? Y yo creo que eso también, ella está muy animada. Ella es una persona además que seguramente haremos un taller con ella, porque ella es muy clara a la hora de hacer talleres y muy efectiva. Y hombre, es un proyecto del Departamento de Educación del museo, que el Departamento de Educación del museo creo que hay que insuflarle presupuesto también, y hacer, porque lo que te decía al principio, la educación es una prioridad. Es una prioridad, totalmente de acuerdo. Prioridad. Pues ojalá se pueda seguir haciendo. Creo que sí. Porque bueno, es en beneficio de todos. Y seguir haciendo además otro tipo de proyectos, como por ejemplo las dos convocatorias de concurrencia competitiva que hicimos el año pasado, que tú conoces, como era la posibilidad de un museo, y Ex Libris, que se sacaron a concurrencia competitiva, ganaron esos dos proyectos, y volverlos a repetir este año. Es que la idea es trasladarle a un colectivo en la sala de exposiciones para que ellos actúen y hagan el proyecto que consideren, siempre manteniendo todo el orden que se debe mantener, un espacio que es bien de interés cultural, que tampoco podemos pensar que es un museo al uso, o un museo no al uso, un museo normalizado con paredes blancas y demás. Ese proyecto, y por otro lado también el proyecto de la cabina, que también es un proyecto menor, pero una sala de exposiciones chiquitita, vamos a recordar. En una cabina de teléfono. Que hemos tenido, han intervenido ya varios artistas de aquí de la isla, lo recuerdo perfectamente. Y que por la pandemia tuvimos que paralizarlo. Tenemos pendientes 2 artistas más y volver a sacar la convocatoria. Me están avisando de que se me acaba el tiempo, Muy pero bien. Solamente un último apunte acerca de la Bienal. ¿Para cuándo está prevista la 11ª edición? Octubre del 22. Vale. Octubre del 22. Estaba pensando que era principio de año. Todavía tenemos... Estamos trabajando ya un poco en las temáticas, en los colectivos que queremos traer, en todo lo que vamos a hablar sobre. Vamos a empezar por la casa, el barrio, la ciudad y... Pinta muy bien, y abrirnos. Muy bien. Ahí estaremos pendientes de contarlo todo. Un placer. Muchísimas gracias, María José, por tu tiempo. A vosotros. Seguimos hablando de cultura. Esta mañana también me acompaña Pepe Betancor con motivo de una nueva muestra que
codirige o comisaría junto a Sebensui Rodríguez. Estamos hablando de Ángel Guerra, un escritor de Lanzarote que se expone actualmente en Teguise. Bienvenido, Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, tal y como digo, Ángel Guerra, un escritor de Lanzarote, es una muestra que podemos contemplar desde ya hace unos días en el convento de Santo Domingo en Teguise, junto a Sebensui Rodríguez. ¿Qué nos han querido contar ahora mismo? Pues tanto Sebensui como yo estamos muy comprometidos con dar a conocer y poner en valor determinadas figuras del patrimonio literario asociado a Lanzarote, bien porque no se conocen, bien porque es muy complicado acceder a los textos, o bien porque la historiografía canaria no los ha atendido como se merecen. Y un caso específico y un caso, por así decirlo, que nosotros entendíamos que teníamos que actuar ya era con Ángel Guerra, con José Betancor Cabrera. Ángel Guerra es su seudónimo. Exactamente, ahora te voy a preguntar un poco acerca de esto. Sí, y entonces nada, pues le propusimos tanto al Cabildo de Lanzarote como al Ayuntamiento de Teguise la posibilidad de hacer una exposición que fuese, por así decirlo, la oportunidad de no solo de darlo a conocer, como hemos dicho, sino de transmitir todo el significado y toda la importancia que tiene su trayectoria literaria, su trayectoria periodística y su trayectoria política. Bueno, entonces el objetivo, aparte de rescatar un poco a todos estos personajes, que yo no sé por qué, Pepe, no sé si a ti te pasa o no, pero en el colegio, en mi época, no nos hablaban de nadie de la isla. No, para nada, pero ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. Lado, sí. Es decir, por lo menos en mi plan de estudios no estaba contemplada la asignatura o las materias relacionadas con la literatura curioso, canaria. No sé si ahora los más jóvenes ya sí empiezan a tener acceso, ¿no? Pero... Sí, pero también de una manera bastante parcial, porque también se ha quitado muchas horas lectivas del currículum respecto a los autores y a las letras canarias, ¿no? Y es una pena porque aparte de establecer con su conocimiento y con su lectura una vinculación mucho más especial que nos permita arraigarnos y, por así decirlo, y tener referentes literarios cercanos, imposibilita, por así decirlo, que las nuevas generaciones conozcan a todos esos escritores y a esas escritoras que han nacido aquí y o que han pasado por aquí o que han vivido, ¿no? Bueno, Ángel Guerra en realidad se llamaba José Betancor, como tú. Sí, pero no tiene nada, creo yo, no sé. Claro, no, es que me hizo gracia estar documentándome un pisquito y digo, al final se llama igual que Pepe. No, evidentemente, supongo que no tendrá nada que ver, pero sí, lo que sí me gustaría retomar, porque lo acabas de comentar, es lo de Ángel Guerra. Ángel Guerra es como así él se hacía llamar. ¿Y tiene algo que ver con el personaje de Benito Pérez Galdós? Claro, obviamente. Es decir, Ángel Guerra, bueno, José Betancor Cabrera, tiene una verdadera devoción por la escritura de don Benito Pérez Galdós. Sí. Mi impulso conejero me hace decir Benito Pérez Armas, porque es otro escritor también lanzaroteño. Pero no, Ángel Guerra tenía bastante vinculación con Benito Pérez Galdós. A finales del siglo XIX lo conoce en Gran Canaria, en una visita que hace Galdós a Las Palmas, y a partir de ahí hay una conexión muy especial con Galdós. Le pide permiso a Galdós para utilizar ese seudónimo. Él utilizó varios, pero se quedó con el de Ángel Guerra desde 1895 y, por así decirlo, luego hay una vinculación muy grande con Galdós. Incluso en Madrid. Claro, Galdós es quien lo reclama, oye, vente para Madrid, aquí puedes desarrollarte tanto como periodista como escritor, y le abre las puertas a los círculos literarios. Ten en cuenta que conoció de viva mano
autores como Juan Ramón Jiménez, a los hermanos Álvarez Quintero, a Emilia Pardo Bazán, a Miguel Unamuno, a Ramiro de Maeztu, es decir, conoció a la intelectualidad y a los principales representantes de las letras españolas, es decir, y además en los mismos cafés, porque todo se cocía en los cafés y en las tertulias de Madrid, ¿no? Y también tuvo su buena repercusión en el mundo periodístico en periódicos de grandes tiradas, si no me equivoco. Sí, eso lo llevó incluso por ejemplo, a ser por así decirlo, el representante de un periódico muy famoso y muy importante en aquella época, que era La Correspondencia de España, que lo trasladó a París, a Francia, y allí conoce, porque además compartía piso con Manuel de Falla. Es decir, es una historia súper interesante. Sí, ¿Les ha resultado complicado? Bueno, primero, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en la muestra? Entiendo que... hay una biografía muy reducida de toda su trayectoria, desde que nace en 1874 en Teguise hasta que fallece en Madrid en 1950. Hacemos una biografía por todo lo que fue los hitos más importantes de su vida. Hemos traído también todas las primeras ediciones de sus publicaciones, que las custodia el Archivo Histórico de Teguise, y gracias a Marucci y a todo su equipo están representadas, es decir, podemos ver las primeras ediciones, tanto como escritor como traductor y como crítico y como prologuista de un montón de obras, ¿no? Bueno. Y luego también tenemos un montón de fotografías de sus venidas a Lanzarote, de su vida en Madrid, de su vida en París y demás. La gente en Lanzarote, cuando volvía, ya sabía de su reconocimiento, de lo que estaba haciendo, evidentemente, ¿no? Y se le reconocía en vida. Él, precisamente, antes hablábamos de que él en Madrid conoce a Manuel de Falla, a Joaquín Turina, etcétera, pero es que también conoce a una persona, a un gran canario muy famoso, que es Fernando León y Castillo, que en ese momento él es el embajador de España en Francia, y lo convence para que se incorpore a sus filas políticas. Y entonces se presenta como candidato a diputado de Lanzarote durante un montón de tiempo, y él fue, Ángel Guerra, diputado en las Cortes por Lanzarote durante muchas legislaturas. De hecho, llegó a ser hasta director general de prisiones del gobierno de España. Muy interesante. ¿Van a hacer alguna visita guiada? Sí, hacemos, la próxima es el 19 de diciembre, no me la pierdo, a las 12 con Estefanía Camejo. Luego haremos ya en enero, las tengo aquí apuntadas porque no me las sé de memoria, todas van a ser domingos. Vale. Nos posibilita la posibilidad de ir más. Para que la gente pueda ir y aprovechar este día pues, como son los domingos por la mañana, serían los domingos, el 19 de diciembre, el 16 y el 30 de enero, y el 13 y el 27 de febrero, y la última sería el 13 de marzo. Perfecto. A las 12 de la mañana en Teguise, en el convento de Santo Domingo. Oye, exponer en el convento tiene que ser una maravilla, Pepe. Sí, porque además es curioso, porque aparte de... Queríamos que fuese en Teguise, porque claro, es el sitio donde él nace, ¿no? Pero también es curioso porque uno de los colegios electorales donde él resultó elegido, precisamente se montó en el convento de Santo Domingo. ¿En serio? Entonces era como también un guiño a ese pasado político, ¿no? Y el convento nos ha permitido, por así decirlo, poder ofrecer esa exposición con una museografía muy específica, muy acogedora, muy poética, con unos paneles y demás. Y aparte, pues, permitimos también que en la otra nave del convento pues se puedan seguir haciendo actividades. Te comentaba hace ya un ratito que si había sido difícil el trabajo pues de documentación, de conseguir los libros y todo esto.
pero si ya me dices que tanto Sevensui como en tu caso son fan, digamos, de alguna manera, entre comillas, de rescatar personajes nuestros que no es que estén en el olvido, pero que han sido poco visibilizados, exacto, yo creo. Exacto. Sí, básicamente es eso. En el caso de Ángel Guerra, pues Sevensui se había dedicado de una manera mucho más específica que yo, porque hace un año con Ediciones Remotas se publicó una reedición de La Lapa y una selección de relatos. Y él tuvo, sí, que él fue quien estuvo al cuidado de esa edición y del prólogo, y eso le permitió hacer una investigación mucho más exhaustiva de toda la producción periodística, que es increíble, y sobre todo el gran trabajo de Sevensui es que ha descubierto textos que no se conocían pero que estaban publicados, pero que en las anteriores ediciones y estudios pues no aparecían, ¿no? Y entonces ahora está, por así decirlo, la obra mucho más completa. Esperemos, no sabemos si va a aparecer de aquí a unos años algún otro texto más, pero en principio el gran trabajo primero pues fue de Sevensui. Nosotros hemos hecho, por así decirlo, más el trabajo de lo que es el diseño expositivo, junto con Carmen Corujo, que vamos, que es una... Ay, tengo muchas ganas de conocer a Carmen, ¿eh? A ver si... Es una gran profesional y sobre todo, todo el alma y todo el cariño con el que desarrolla los proyectos. Es decir, se implica muchísimo, trabaja muchísimo para que el resultado sea... Ella es diseñadora gráfica, vamos por si hay alguien que nos está viendo que no lo sabe. Sí, que ahora mismo hay otro proyecto de ella, de diseño gráfico en la Casa Amarilla, que es la exposición de Javier Reyes, y la verdad es que trabajar con ella... Estamos viviendo un buen momento, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí. Me parece a mí de disfrute. Afortunadamente. Solo un apunte, por si hay alguien interesado, justamente ayer me metí yo y el libro del que acaba de mencionar Pepe, de Sevensui Rodríguez, relatos del libro Ángel Guerra, Lapas y otros relatos, se encuentra todavía en la web de Ediciones Remotas. Yo, por ejemplo, me lo voy a comprar porque... Además, vas a descubrir a un escritor que evoluciona, por así decirlo, de una mirada tardorromántica al paisaje, muy bucólica, muy idealizada, a un paisaje que cada vez se vuelve más aerial, que cada vez se vuelve más duro, que cada vez se vuelve, por así decirlo, más... Porque él en sus libros hablaba mucho de esta supervivencia en un medio no agradecido. Era un escritor regionalista que luego deriva, por así decirlo, hacia una narrativa mucho más madura, mucho más disconforme, mucho más, por así decirlo, angustiada y pesimista, y que nos habla de una realidad de Lanzarote bastante dura. La que era. Eso te iba a decir, era la que era, claro. Y la transmite además de una manera bastante objetiva, pero sin perder esa pasión, sin perder, por así decirlo, esa necesidad de apalabrar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque es muy crítico con toda la problemática, pero y sobre todo lo más singular de la obra de Ángel Guerra, que es uno de los aspectos que Sevensui y yo hemos puesto muy en valor en esta exposición, es que Ángel Guerra es un gran defensor de la desigualdad en la que vive la mujer. Es decir, él quería, por así decirlo, visibilizar también a determinados personajes y a determinadas figuras del ámbito del arte, de la cultura, que se estaba haciendo en España. Y una de las formas con la que lo consigue es el gran desarrollo de los personajes femeninos. Personajes como incluso que se adelanta, es decir, él habla de lesbianas, él habla de mujeres que, pues por así decirlo, que son víctimas de la manada, es decir, de violaciones que ocurren en el Jable y que la propia sociedad, en lugar de reparar ese daño, la seguía, ¿no?, estigmatizando, es decir, porque al final, se hablaba de eso a veces. Y aunque eran, por así decirlo, maltratadas e incluso matadas, es decir, la sociedad la seguía estigmatizando diciendo, bueno, pues se lo merecerá, o seguro que fue por su conducta ligera o lo que sea. No creas que hemos adelantado mucho, ¿eh? No, lamentablemente no. Porque a cuenta de esto último que acabas de decir, muchas veces se dice que no hubiera ido sola, porque no puedo ir sola, o que no...
Bueno, en fin, Sí. esto es otro tema. Enhorabuena tanto a Sedensu, que nos ha podido acompañarnos hoy, como a ti por la iniciativa, a Carmen también, a Cultura Lanzarote por la labor que están haciendo. Déjame que lo diga, aunque no está hoy aquí, bueno, representando un poco sí, porque Cultura Lanzarote es quien organiza la muestra en colaboración con TEISA. La labor que están haciendo tan estupenda, estamos todos muy contentos, de verdad, ¿eh? Y nosotros que tenga repercusión y que la ciudadanía y los visitantes la disfruten de todo esto, tanto de la actividad expositiva como escénica, musical, porque necesitamos de la cultura en momentos como este y sobre todo necesitamos reencontrarnos todos nosotros en esos espacios, ¿no? Porque era una cosa que se demandaba mucho. Sí, y que nos está haciendo tanto bien. Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, también un placer el que hayan querido estar ahí detrás un día más. Volvemos mañana a la 1 como siempre. Gracias, Pepe, que me estaban haciendo...